Gracias, Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Llegamos al momento en el culto en el cual vamos a estar leyendo la bendita palabra del Señor para escuchar la predicación. Les recuerdo que ya en este momento, si no lo ha hecho, debe haberlo hecho, y si no, tiene todavía tiempo de hacerlo, que su teléfono debe estar apagado o en silencio para que usted no tenga ninguna distracción ni interrumpa a nadie más. De verdad, es un acto de irreverencia que se lleva a cabo todo el tiempo. Yo sé que los teléfonos se han convertido en algo que para algunos creen que es tan indispensable, pero créanme que en ocasiones es bueno apagarlos y tener algún alivio de ellos. Usted no nació con un celular y yo le garantizo que lo que está determinado y va a pasar, va a pasar. Yo esperaría que los cristianos lo entiendan, pero no lo entienden. Ellos creen que tienen que tener su teléfono pendiente ahí para que ellos reciban el mensaje y ellos puedan hacer y les dé tiempo a hacer las cosas. Si así es como usted lo quiere ver, sepa que está errado. Lo que tiene prioridad, tiene prioridad. Como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, estoy contento de que nos hayamos tomado el tiempo todavía necesario y iba a preguntarles y hablarles antes de llegar a ver a Lázaro. Por eso le recriminaron sus hermanas. Porque en términos de tiempo entendían que Jesús pudo haber llegado antes, a lo mejor pudo haber llegado cuando todavía estaba vivo. Y según ellas haber podido haber hecho algo y sanarlo. Dios llega cuando Él va a llegar. Y de hecho no es que llega, Él siempre está, solo poniéndole de nuestro punto de verdad, porque humanamente. Las puertas que Dios ha abierto, nadie las puede cerrar. Y las que Él cierra, nadie realmente las puede abrir. Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, si vinimos a adorar al soberano, pues deberíamos descansar en su soberanía. La soberanía es uno de los temas más críticos en el cristianismo. El que no lo acepta vive en contradicción y en temor. Pero para aquellos que aceptamos la soberanía de Dios, es como alguien ha dicho, es como una cobija, es como un lugar donde uno descansar su cabeza. Porque entonces ya uno reconoce que no se trata de uno. No es mi esfuerzo, es aprender a descansar en Dios. No estoy diciendo que no hagamos lo que debemos hacer. Sí que aprendamos a descansar en Dios. Este es el día del descanso que representa la obra de Cristo. El domingo pasado comenzamos el capítulo 28. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Estuvimos leyendo, nos tomamos un tiempo para leer el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y con toda honestidad les dije que cuando empecé a estudiarlo, entendí que debía tomarlo de la mano del capítulo 29 y yo iba a ver por qué. Solo que la lectura iba a ser un tanto más larga de lo usual y no iba a tener como quiera todo el tiempo de poder discutir pues, la cantidad de información que ahí está. Pero hoy lo que vamos a hacer es, vamos a unir el conocimiento de la lectura del domingo pasado, el capítulo 28, y vamos a ver hoy, al leer Deuteronomio 29, la relación que existe y por qué pues, se debe leer junto, de hecho todo el libro, pero estos dos capítulos específicamente. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, abra su Biblia ahí, vamos primero a orar, ya tenemos nuestra Biblia en el lugar donde vamos a estar leyendo, no sin antes orar a nuestro buen Dios que aun cuando leamos, Dios nos ayude y nos dé iluminación para ir entendiendo. Porque cuando leemos la Biblia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, aunque es un libro que es escrito por hombres que Dios usó, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. No es una revista, no es un periódico. La lectura que estamos haciendo, aunque cualquiera podría hacerla desde el punto de vista natural, si conoce el lenguaje, puede leer, requiere la iluminación del Espíritu Santo para poderla entender, para que esa palabra sea vida. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, le alabamos en este día por su amor y su misericordia, por haber separado, dispuesto este día en honor a la obra de Jesucristo, que señalaba aquel plan glorioso
de aquel propósito eterno en el cual un pueblo sería redimido por gracia. El mismo Dios que podía haber enjuiciado a todos los hombres, haber destruido al mundo y haber cesado hace mucho tiempo, trazó un plan. Y Él mismo sería el medio para que una esposa, un pueblo que sería redimido pudiese hallar gracia, perdón. Y damos gracias porque encontramos en su palabra que ese hombre, esa simiente, ese bendito, ese ungido, ese Cristo, ese Mesías, es Jesucristo. Lo reconocemos. Y sabemos que nadie puede llegar al Hijo si el Padre no le fuere dado, pero tampoco sin que el Espíritu Santo haya obrado en el corazón para que esa palabra, ese mensaje, ese evangelio, al ser escuchado pueda ser entendido, digerido, abrazado. Y eso solamente, oh Dios, lo puede hacer usted cambiando y transformando el corazón, regenerándolo, para que esa palabra que caería en un terreno pedregoso, en un terreno que de recibirla, la recibiría solo de manera emotiva, emocional, sin entendimiento, y por lo tanto no habría fruto, pueda caer en un terreno y en ese terreno perseverando pueda haber fruto. Es solo obra de su gracia en nuestras vidas. Y reconocemos que esa palabra que nos llevó a Cristo a la salvación, no solo nos llevó a esa salvación, a ese único camino, esa verdad, esa vida, sino que esa palabra continúa obrando en nuestras vidas, corrigiéndonos, afirmándonos, discipulando nuestras vidas. Reconocemos que somos estudiantes, Señor, y que hemos aprendido muchas cosas del mundo, que las hemos aceptado, las hemos dado por válidas, nunca las hemos estudiado, no sabemos si son ciertas. Y hemos vivido por ellas como si fueran realmente la razón de la vida. Pero cuando leemos su palabra muchas veces somos confrontados y necesitamos ser confrontados. Que su palabra continúe obrando en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que sus caminos son más altos que los nuestros. Así que confiamos en que nuestros pasos seguirán siendo afirmados y que miremos a aquel que es la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, que es quien merece toda gloria y toda honra. Mientras también oramos para que la palabra, al ser predicada, al ser enseñada, al ser expuesta, pueda continuar llamando a aquellos hombres que todavía y mujeres dentro de su plan han de responder en arrepentimiento y fe al Evangelio. Damos gracias en Cristo Jesús y lo reconocemos a Él como el único Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús oramos una vez más. Amén. Abrimos nuestra Biblia, o si ya la tenemos abierta, en el libro de Deuteronomio. Estamos en el quinto libro de la Biblia, el cierre de lo que algunos llaman el Pentateuco. Y vamos a tomarnos el tiempo hoy de leer el capítulo 29. Y ya ver desde el inicio del versículo 1 cómo está conectado a la lectura del capítulo 28. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Escuche, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios.
Y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Pero no solo ellos, escuche. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones de las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres,
que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El capítulo 29 nos pone en contexto, dejándonos saber que estamos leyendo una segunda ocasión en la que Moisés vuelve a señalar el proceder, la manera de vivir, la conducta que Dios esperaba del pueblo que había sacado de Egipto. Les había hablado en Horeb y ahora ya para entrar y en la conquista que se daría de aquellas 7 naciones, vuelve a hablar Moisés antes de que le llegara su tiempo de morir. Sabemos que Moisés no entraría a la tierra prometida, moriría de 120 años. Dios le va a permitir mirar la tierra donde el pueblo va a ser conducido por Josué. Veremos en el capítulo 31 el momento explícito en el que Dios va a llamar a Moisés y le va a decir: ve y busca a Josué y te vas a presentar frente al tabernáculo y voy a pasar el liderato a Josué y tú quedarás en este monte y ahí serás sepultado. En el capítulo 28 que leímos el domingo pasado, como leímos hoy el 29, vimos las bendiciones y las maldiciones asociadas a la obediencia y a la desobediencia al pacto. En otras palabras, que Dios se dirige al pueblo y le dice: ¿ustedes quieren ver mi bendición sobre ustedes? Deben cumplir, deben obedecer, deben acatar estas normas. ¿Quieren ver mi ira? ¿Ver mi furor? Desobedezcan deliberadamente lo que les he dicho que deben obedecer. Es sencillo. Pero hemos dicho, y creo que es importante volver a retomar, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué razón Dios le da todas estas leyes que los judíos hoy señalan que hay 613 mandamientos en diferentes áreas de la vida? ¿Por qué expone y despliega todas estas ordenanzas y preceptos si Él mismo sabe, reconoce, lo hemos leído en el capítulo 29, que el pueblo no tiene corazón para obedecerlas? En primer lugar, es significativo que una parte de la iglesia al día de hoy no sepa cuál es el propósito realmente de la ley. De este púlpito, en muchas ocasiones hemos dicho que la ley no fue dada como un medio de salvación, como un camino alterno a la promesa comunicada por Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando la Escritura declara que aquellos que le creen a Dios son justificados
Y que esa justificación que Dios lleva a cabo en Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 6, es interpretada tanto en Gálatas 3, versículo 8, como en Romanos capítulo 4, estableciendo que esa justificación no estaba limitada ni destinada solo al pueblo de Israel, sino que ese es el medio y la forma, la única forma en la que hombres pecadores pueden ser justificados delante de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 4, esta justificación, esta gracia de la que habló David, justificado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas, ¿es solo para los de la circuncisión? Enciéndase, ¿es solo para el pueblo de Israel o también para los de la incircuncisión? Y la Escritura da la contestación, dice, va a ser para todos aquellos que por la gracia de Dios han de responder como Abraham en fe. Así que no era una promesa de exclusividad judía. Fue la manera o es la forma, la única en la que un hombre reo de muerte, condenado por su propio pecado, puede ser reconciliado con Dios. La única forma de que ese hombre pueda ser reconciliado es si Dios mismo proveía un medio para salvación. Y ese medio que Dios establece para salvación es Cristo. Esa es la razón. Por lo tanto, la Escritura responde, entonces, ¿qué propósito tenía esa ley? ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué hablar hasta, lo hemos visto, hasta de cuando iban a la guerra y estaban en un campamento, ¿dónde podían hacer sus necesidades? Hasta ese punto que alguien diría, pero la ley no va a entrar en eso. Sí hablaba hasta de eso. Ustedes van a llevar una pala y no pueden dejar su excremento donde quieran. Yo habito en medio de este pueblo. Van a ir, se van a apartar y ese excremento lo tienen que cavar, tienen que ocultarlo. Porque yo soy un Dios santo. El pueblo no tenía derecho de hacer con su vida como ellos quisieran. Pero este mundo eso es lo que fomenta. Que usted tiene el derecho de decidir, de determinar hacia dónde usted corre, hacia dónde usted va. ¿A qué usted aspira? ¿Qué es lo que usted quiere? Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que enseña para el pueblo de Dios. Nuestra aspiración es ser obedientes. Nuestra aspiración debe ser serle agradable a Dios. Nuestra aspiración debe ser honrar a Dios, buscar la gloria de Dios. Pero no es lo que hacemos. O no lo hacemos todo el tiempo. Y esa ley tenía el propósito de mostrarle al pueblo de Israel que aunque Dios había mostrado gracia y favor, que aunque Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa y ellos habían visto las proezas y milagros, el milagro de los milagros que Dios quería llevar a cabo no era en la tierra de Egipto. No era proveyendo maná o codornices. No era si él podía levantar un acueducto en el desierto. El problema que Dios quería mostrarle al pueblo y que la gente no puede entenderlo hoy, yace en el corazón. El milagro grande que Dios quería poder realizar, quería hacer, es en el corazón. Pero ellos no se veían que tenían un corazón malo. De hecho, la lectura que acabamos de exponer precisamente señala lo que acabo de decir. Quiero volver a llevarlo para que usted lo vea. La ira de Dios, dice, va a caer sobre aquellos hombres que debiendo poder reconocer que no cumplen, que no obedecen, se complacen y dicen, bueno, sí, Dios me va a bendecir. Lo leímos cuando en el versículo 19 dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, una del capítulo 28, que después de haber escuchado todos los juicios,
todo lo que vendría sobre el pueblo, sobre esa familia, sobre esa persona por la desobediencia. Mira lo que diga, mira lo que dice. Él se bendiga en su corazón. Somos expertos en bendecir, en autobendecirnos y en creer que podemos bendecir a otros. Ninguno de nosotros puede bendecir a nadie. Oh, pastor, yo creía que usted nos podía bendecir. No, yo le puedo echar una buena maldición, lo que le puedo echar. No, yo no puedo bendecirlo. El único que puede bendecirnos es Dios. Yo puedo guiarlo al que bendijo mi vida, al que reconozco cambió mi vida. Pero yo no puedo bendecirlo. Yo puedo guiarlo a los mandamientos que honran a Dios y que van a traer como consecuencia, lo vimos, que Dios se agrade y que Dios bendiga su vida. Pero así de malo es el ser humano. Así de errado y caído está. Que aun cuando Dios los está confrontando y en ese despliegue, una vez más, de leyes que cubren todos los aspectos de la vida, y lo que Dios quiere es que veamos cómo, porque alguien podría decir que si son solo leyes sobre salubridad, alguien dice, no, yo soy muy pulcro, muy limpio, una mujer muy limpia, yo en esto, Dios me tiene que abrir la ventana en los cielos. Pero de momento te cambia otra área de la vida, o nos cambia esa área de la vida y decimos, oh, aquí yo no. En todas las áreas, en la mayoría de ellas, nos vamos a encontrar que no obedecemos a Dios como Él debe ser obedecido. Y ojalá que usted pueda ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento y los judíos no pudieron entenderlo, los judíos que no rechazaron a Cristo. Porque los que creyeron lo entendieron y lo predicaron y lo enseñaron. Que Dios no demanda algo de nosotros. La ley demanda una adoración completa, una entrega completa. Y no hay ningún hombre que se entregue por completo. No hay ningún hombre que realmente pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas todo el tiempo y en todo momento. No existe. Pastor, ¿eso lo incluye? Sí, yo me incluyo, yo lo sé. Nadie me lo tiene que decir. Yo lo busco, sé que eso debe estar en nosotros. Queremos honrar a Dios siempre. ¿Siempre lo hacemos? No, a veces deshonramos a Dios simple y sencillamente no porque hemos hecho algo malo, sino porque ni tan siquiera en lo que hicimos buscábamos darle honra a Dios. Mire lo que estoy diciendo. No estoy hablando de hacer algo malo para nosotros, sino de haber realizado algo que para otros puede ser considerado algo bueno, una buena obra. Pero no hubo el propósito de honrar a Dios. Y la Biblia dice que en todo lo que nosotros hacemos, Dios debe estar. Pero Dios no está en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos hecho una separación hace mucho tiempo, una bifurcación, esa carretera que llega un momento dado que se divide como si fuese una letra Y. Y le llamamos a una de esas carreteras o una de esas vías mi vida espiritual. Y la otra vía es mi vida secular. Y separamos y decimos, no, estos aspectos nada tienen que ver con el cristianismo. Esta es mi vida, mis decisiones, mis cosas acá de la vida. Acá está la iglesia, acá está cuando yo me siento a leer la Biblia, cuando me proclamo cristiano, si usted mira las leyes como están establecidas, marcan una sola ruta e incluye todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, obedecer a Dios impacta para bien si obedecemos todas las áreas de nuestra vida.
pero también para mal si desobedecemos. No se trata solo de no ir al cielo. Se trata de no contar con la gracia o el favor de Dios en todas las áreas de la vida. Se lo resumo en una de las metáforas que usa la Escritura, muy acertadas, pues Dios conoce, Él es el sabio. Dice, como ser ciegos. Andamos dando tumbo, cantazos, nos andamos tropezando por no tener la sabiduría o el conocimiento, por no actuar de acuerdo a la Escritura. Y Moisés les está hablando a una generación, que ahora vamos a ponerle, lo agravamos más, que ha visto que aún sus padres que salieron de Egipto y que vieron el despliegue de todos esos milagros que hemos visto, su ropa no se envejeció, sus zapatos habrán crecido con ellos porque el que es mayor y ya tiene su pie desarrollado, pero ¿y los que estaban en un proceso de crecimiento? ¿Cómo es posible que el mismo calzado con el que salieron pudiese seguir siendo su calzado? Vieron la mano de Dios en todo lo que Moisés está diciendo. El Nuevo Testamento lo recoge en el Evangelio de Juan, diciendo que a pesar de que Jesús había hecho tantos milagros y señales, no creían en Él. ¿Por qué no creían en Él? Deuteronomio capítulo 29 no es que nos arroja un poco de luz, no nos da algunos detalles para llegar a la verdad, nos dice explícitamente que el problema yace en el corazón. El versículo 14 es claro. ¿Qué dice? Perdón, el versículo 14 no, el versículo 4. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué debía suceder entonces para que ellos pudiesen entender cuál era el propósito de la ley? Está en el capítulo 30. Y me voy a adelantar solo para mostrárselos, aunque luego discutiremos este capítulo. En Deuteronomio capítulo 30, vaya al versículo 6. Mire lo que debió ocurrir. Por si usted tiene alguna duda y cree que estamos colocándole a la porción de la Escritura alguna enseñanza que no corresponde al contexto, no corresponde totalmente al contexto. Porque cuando Dios habla de un momento en el que el pueblo se va a tornar a Él como Él merece, cuando ese momento llegara, Dios describe qué era lo que debía suceder para que el pueblo de Israel, que habría de ser salvo porque no sería todo, realmente pudiera adorar a Dios como Dios merece. El versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio dice: y circuncidará Jehová, tu Dios. Pero no dice tu prepucio. Porque ellos, conforme a la ley, los varones al octavo día eran circuncidados. Pero el pueblo entendía sin entendimiento. Qué contradicción. Entendía sin entendimiento que al circuncidar el prepucio, según su interpretación de Génesis capítulo 17, del mandato explícito de la circuncisión a Abraham, luego de la justificación en el capítulo 15, que sus hijos venían a ser parte del pueblo de Dios. Venían a participar de la comunidad del pacto de Dios. Lo mismo que creen algunas iglesias reformadas, que si bautizan a sus hijos pasan a ser parte del pacto, de la comunidad de pacto, porque el bautismo de infante, ellos entienden que es igual a la circuncisión antiguo testamentaria.
¿Qué Biblia algunas personas leen honestamente? Porque el pueblo estaba circuncidado, la mayoría lo estaría, conforme a la ley, sin cumplir la ley. Porque la verdadera circuncisión es la que ocurrió en el capítulo 15. Déjeme explicarle. Cuando Dios llama a Abraham y lo justifica en el capítulo 15, aunque el énfasis inmediato o el punto que se resalta, se ilustra, es el que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El capítulo 17 va a explicarnos qué fue lo que ocurrió para que Abraham pudiese creer y la mayoría no lo ha visto. La circuncisión. Dios obra en el corazón de Abraham para que Abraham crea. Por lo tanto, la circuncisión era solo un acto que recordaba lo que había sucedido cuando Dios lo salvó. No era una obra posterior o una obra que daba inicio a algo, era un sello de lo que ya había ocurrido. ¿Me doy a entender? Vaya conmigo a Génesis capítulo 15. Estamos hablando de doctrina, la doctrina de la regeneración. Pero sin entrar en toda esta matiz, a veces teológico, de discusiones que no llegan a nada o que es tanta palabrería que ni el que la esté exponiendo entienda lo que está diciendo. Génesis capítulo 15. Vamos al capítulo 15 primero. Voy a iniciar en el versículo 1 y dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, de hecho no lo está diciendo como un menosprecio, quiero que sepa, ese Eliezer gozaba de toda la confianza de Abraham. Quiero aprovechar el contexto porque ese esclavo nacido en su casa era el esclavo que Abraham confiaba sus cosas. No se equivoque para que tenga una mente clara. Así que él no le está diciendo a mal, lo que le está diciendo, bueno, si no me has dado hijo y me estás dando esta promesa, debo entender que entonces la bendición será por este esclavo que tú me has dado, que para Abraham en un sentido lo tomaba como un hijo. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le está diciendo, así va a ser mi pueblo. Tú eres parte de mi pueblo. Pero yo he escogido un pueblo. Esas estrellas, está hablando de la imagen luego que está en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis. Dios escogió un pueblo a salvar. Y la Escritura dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham le cree a Dios
y en ese momento recibe el total perdón de sus pecados, y ese acto está asociado, bueno, al sacrificio, a la propiciación, a ese holocausto que Dios va a llevar a cabo. Dice que Abraham va a colocar o va a traer los animales que Dios le pide, pero que Abraham va a terminar durmiéndose y luego va a ver que se cumple o que alguien cumple el pacto con Dios y camina por en medio de los animales, pero no es Abraham. ¿Quién es? ¿Quién cumpliría el pacto? ¿A través de quién serían benditas muchas familias de la tierra? El Nuevo Testamento dice que es Cristo. Así que Abraham en este momento no ha recibido el nombre Abraham, pero Abraham es salvo por la fe. Vamos al capítulo 17. Capítulo 17. Si usted obviamente está ubicado en su Biblia, estamos 2 capítulos después. Esto ni tan siquiera sucedió el mismo día. Y ahora tiene como título, como perícopa, como encabezado, la circuncisión, señal del pacto. La señal del pacto. Pero la confirmación del pacto, que se haría bajo un sacrificio que representaba la obra de Cristo, ya había sucedido también en el capítulo 15. Vamos a leer. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, mire la edad que tiene. Cuando Dios llama a Abraham, para que usted tenga en contexto y por qué es importante aún la fecha. Cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, Abraham tiene 75 años. 75. Dios le va a dar el hijo, Isaac, el que va a nacer, el de la promesa, el que le testifica que va a nacer en el capítulo 15, el cual él cree y le cree a Dios, a su plan, y es justificado y se lo va a dar a los 100 años. 25 años pasaron. Así que si usted está desesperado porque usted oró, porque usted cree que Dios va a cumplir algo y lo que han pasado son 2 o 3 días, largo camino le resta. Dios no está desesperado como usted. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo nuevamente, no era la única vez, volvió a aparecerle Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque está ligada a la circuncisión, al cambio de nombre. Y vamos a ver por qué. Porque esa circuncisión en el tiempo en que ocurre, en el Nuevo Testamento, testificaba que esas gentes que serían benditas estaban los gentiles. Esa es la razón. Lo vamos a ver. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Note que no está hablando de un pueblo, le está diciendo literalmente serás padre de naciones. O si es de naciones, no puede ser solo Israel. Y de hecho, sea de paso, en el contexto Abraham no puede estar pensando en Israel. Para hacérselo más fácil. Porque ni tan siquiera ha nacido Isaac.
Y es con Isaac que van a ser Jacob. Y es a Jacob al que Dios le va a cambiar el nombre Israel. Vea por qué es tan importante cuando estamos estudiando la Escritura tomarnos el tiempo de ver dónde se ubican los pasajes. ¿Cuál es el contexto, el tiempo? No es tomar cualquier lectura y darle una lectura de lo que uno, yo creo, yo opino, a mí me parece. Aquí Dios estaría diciendo, yo supongo, no quite todo ese rollo, esa palabrería. Tenemos que tomarnos el tiempo de ver en qué momento, en qué situación, cuál es el contexto para hacer una interpretación correcta del pasaje. Y no terminar haciendo lo que hace la mayoría, que es haciendo un eisegesis. La eisegesis consiste en colocarle información al texto que el texto no provee, que ni tan siquiera es implícita. Es que usted le coloca su pensamiento, sus ideas, lo que usted quiere que diga el pasaje. No podemos cambiar la palabra de Dios para que diga lo que nosotros queremos que diga. Tenemos que hacer un exégesis, dejar que la verdad que está en el texto, en la narración, aflore, salga. Y es sobre esa verdad que nosotros debemos vivir. Y multiplicaré en gran manera, y te multiplicaré en gran manera, versículo 6, y haré de ti, escuche, y haré naciones de ti, y reyes, plural, saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. De aquí es que los judíos de este pasaje y de otros dicen, no, Dios, nosotros tenemos un pacto y es inquebrantable. Y es cierto, pero no es un pacto con un pueblo. No es con ese pueblo, es con el pueblo que Dios escogió, que Israel o los que son llamados de Israel forman parte de ese pueblo. Bíblicamente sí, no podemos decir que no. Pero que es un pacto solo para ellos, no. Que los incluye a todos por tener ascendencia a Abraham, no. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Recuerde que este pacto perpetuo no se basa en la ley. No sé si usted entiende. Mire lo que voy a volver a afirmar. Los movimientos de raíces hebreas, judaizantes, entre otros, usted los va a ver, ellos casi no hablan de Abraham. Su eje central es Moisés, porque es la ley. Su énfasis es en la ley, en que ellos son salvos por la ley, en que sus escritos sagrados profundísimos, que no hay supremacía, ni magia, ni cosas, son conspiraciones. Son un comentario profundo de Moisés. Hay un problema con todo ese mugrero. Que a quien Dios usa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como modelo de salvación, no es a Moisés, es a Abraham. Pablo lo clarifica, lo hemos visto 1000 veces aquí, en Gálatas 3. Que el modelo de salvación en Abraham, la forma y manera establecida por Dios de recibir el perdón, la justificación por la fe, como se establece en Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Eso no es a través de la ley, es a través de la fe. Y el modelo es la fe de Abraham, que lo primero que hace Pablo o el Espíritu de Dios por medio de Pablo en Romanos capítulo 4 es, ¿Abraham recibió la justificación por alguna ley? ¿Tenía algo Abraham para justificarse, para sentirse orgulloso de que Dios lo sacara, lo rescatara, lo bendijese? No. Sino simple y sencillamente porque por gracia le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que Moisés lo que vino a hacer es reforzar
confrontar a los hombres con la razón de por qué solo la salvación puede ser por la fe. Dice la ley, lo único que hace es mostrarnos nuestro pecado. La ley termina mostrándonos que en todo hemos pecado. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios, le dice Pablo a los cristianos, fuésemos conducidos al único que puede salvarnos. Aquel que cumplió la ley. Aquel que se hizo maldición por nosotros, pues maldito está. ¿Recuerdan que ese pasaje tenía que ver con la ley? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas. Entonces el único que cumple la ley y el que toma el peso de la ley es Cristo, para salvación de los que habrían de creer. Así que el domingo pasado vimos cómo la ley tiene que confrontarnos, cómo la ley debe condenarnos, cómo la ley debe mostrarnos la ira de Dios. Que dicho sea de paso, cuando usted lee todo lo que dice Deuteronomio, que es lo que realmente merecíamos todos, deberíamos darle gracias a Dios que la mayor parte de las cosas que allí están escritas, nosotros nunca las vivimos. ¿Usted está entendiendo? Yo no creo que entienda todo. Cuando usted lee Deuteronomios capítulo 28, cuando uno lee ese capítulo 28 y uno es expuesto a lo que realmente merecíamos por haber vivido en rebeldía y en violación de las leyes de Dios en todas las áreas del saber de la vida, deberíamos estar sumamente agradecidos que habiendo violado todas esas leyes, Dios no nos hubiese pasado por todas esas maldiciones allí escritas. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la función entonces de la circuncisión? Vea que ya el pacto está, que ya el pacto es perpetuo, que ya en ese pacto Dios tiene en mente que no es un pacto que se hace para ver quiénes entran al pueblo, quiénes van a ser pueblo. Es un pacto en el que Dios ya ha mediado un pueblo. Solo le está diciendo a Abraham, tú no tienes ni idea de la cantidad de las personas que nosotros, Dios determinó, se habrán de salvar. Claro, esas personas no se habrían de salvar en una etapa específica o en un punto específico de la línea de los hombres. Irían siendo remanentes específicos en cada etapa, como Pablo mismo reconoce en Romanos 11. Dios tiene en cada tiempo una generación, tiene un pueblo que Él preserva. Cuando trae el caso del propio profeta, que está frustrado y cree que no hay nadie, Dios le dice, no, estás equivocado. Yo me he reservado un pueblo, yo he separado un pueblo que no le ha doblado sus rodillas a Baal. Y como en aquel tiempo tengo un pueblo en este tiempo, porque Dios separó un pueblo. Y a ese pueblo, mire lo que dice en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese es un tema súper importante, no lo vamos a discutir en este momento, pero observe que está la tierra. Por eso es que siempre el dispensacionalismo y el pueblo de Israel hablan de la tierra, porque no podemos negar que en el Antiguo Testamento se habla de la tierra. Pero ¿es una tierra que se circunscribe solo a un pedazo de tierra o es una tierra como el templo que habla de alguien más? Ese es el problema. Yo no puedo negar lo que dice el Antiguo Testamento. Yo no soy tan torpe para decir, no lo dice. No, sí lo dice. Pero la tierra de reposo es definida en Hebreos como 4 y dice es Cristo. Porque todo era sombra, tipología de Cristo. Según el templo, la iglesia de hoy se supone que pueda reconocer que el tabernáculo o el templo era una representación de lo que Cristo debía llevar a cabo, de lo que Él debía mediar para que pudiese haber reconciliación, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado.
¿Cuál es el problema en entender que la tierra de reposo o de descanso también tipificaba nuestra entrada y nuestro reposo, nuestra estancia en una persona, en Cristo? ¿Cuál es la dificultad cuando el Nuevo Testamento lo habla? Posiblemente no pasemos de este capítulo, pero vamos a terminarlo para que usted vea. Y no completo los pasajes específicos de la circuncisión. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Recuerda que llegamos aquí porque Deuteronomios capítulo 29, versículo 4 asevera, dice que a pesar de que el pueblo habría visto todas aquellas bendiciones y había sido confrontado con las calamidades, maldiciones, males, enfermedades, agonía, frustraciones, muerte, nómbrele usted, que enfrentarían de desobedecer, nada hizo que pararan en su obstinación de continuar pecando. Y la Escritura dice, ¿por qué? Porque ante ese cuadro uno iría derechitos. Caminamos derechitos muy poquito. Y tan pronto quitan de nosotros la mirada como nuestros niños cuando los regañamos y usted ve que él dice, Y usted mira para el lado y de momento él hace. Así somos. ¿Por qué nada los detuvo? Porque ese corazón que heredamos por causa de la caída es un corazón contrario a Dios. Y solo Dios puede transformar ese corazón. Es un corazón contrario a Dios y solo puede ser transformado si Dios mismo en su gracia obra en ese corazón. Y Dios les está diciendo, ustedes escucharon ya anteriormente lo que Moisés les dijo al principio en Horeb. Están por entrar en Moab y les está repitiendo lo mismo. No es una ley nueva. Y especialmente esa generación que va a entrar. Y les dice, ustedes no van a obedecer. Porque a pesar de que Moisés está diciéndoles de parte de Dios lo que Dios les ha mandado a hacer, se requiere de un corazón diferente para poder ver y para poder hacer lo que Dios manda. Y el problema de nosotros como hombres, y te hablo en el sentido general, es que nosotros creemos que podemos. De hecho, la iglesia de hoy, gran parte sigue creyéndolo cuando cree en la doctrina del libre albedrío. ¿Qué es realmente la doctrina del libre albedrío? Una doctrina contraria a la Escritura. Una doctrina que dice, no tenemos un corazón tan malo. Los hombres podemos determinarnos a hacer el bien, solo tenemos que proponérnoslos. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No, eso es herejía. Eso sí que es una mala doctrina. Y luego tenemos que tener temor de hablarlo porque la mayoría nos condene. No, los que están mal son ellos. La Escritura enfatiza claramente que si Dios no actúa en el corazón, no hay ojos para ver, no hay oídos para escuchar y la voluntad está esclavizada al pecado. Dios dice en Jeremías, vuestro corazón está como un cincel allí, se ha construido, lo ha cambiado, es un monstruo su corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Esa ley venía a mostrar nuestro corazón duro. Pero el mismo capítulo 29 establece que lejos de nosotros poder mirar nuestro corazón
y darnos cuenta de que no damos la norma y que desobedecemos a Dios, el mismo capítulo 29 dice, ¿sabe lo que va a pasar? Que muchos de ustedes, algunas familias y tribus van a decir, nosotros estamos bien. Y lejos de buscar la bendición de Dios, que buscar la bendición de Dios sería entonces en el contexto ¿qué? Venir ante Dios y decirle, ¿sabes qué? Tengo un corazón perverso. Me pides que cumpla, que te obedezca, que debo hacer esto, que debo... No puedo hacerlo, no quiero hacerlo, Dios. Esa es la pura verdad. ¿Por qué no podemos ir a Dios así? ¿Por qué tenemos que ser tan falsos, tan mentirosos? En vez de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo entiendo que tu palabra lo demanda, pero mi corazón no se quiere inclinar. Me dices que te ama y no te puedo amar. No te amo, amo otras cosas, me entrego otras cosas, me doy otras cosas, me emocionan otras cosas. Dios, tú no me emocionas. No podemos. ¿Sabes qué eso hace? Muestra la incapacidad de nuestro corazón de latir ni por un segundo por Dios. Pero queremos taparlos. Queremos mostrar nuestra mejor cara. En vez de aceptar que somos malos y que en ocasiones hacemos cosas que parecen de gente buena, hacemos lo que Dios dijo que pasaría. Nos terminamos bendiciendo y diciendo que Dios es contrario, que Dios no conoce realmente nuestro corazón, que nosotros somos gente buena, que en ocasiones hacemos cosas de gente mala. Cuando hacemos eso, hermano, o amigo que te encuentras aquí, estamos haciendo a Dios mentiroso. Le estás diciendo a Dios que Dios no sabe, que Dios está inventando, que Dios es una teoría equivocada, está errado, que Él no te conoce. No, Dios nos conoce. Y la razón de la circuncisión era nuevamente representar, tipificar, mostrar que quienes únicos llegarían a ser parte de ese pueblo, que aquellos que entran en el pacto, que aquellos que serían bendecidos por medio de la simiente, Génesis 12:3, en la cual serían benditas muchas familias de la tierra, serían únicamente y exclusivamente aquellos que serían circuncidados, pero no con la circuncisión de la carne. Está hablando de lo que realmente debía pasar. Solo serían parte de ese pueblo perpetuamente y para siempre aquellos que como Abraham fuesen circuncidados en su corazón, de lo cual la circuncisión en la carne era la muestra, era la evidencia externa de lo que ya había ocurrido en el corazón. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto, del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Mira lo que ya está diciendo. Si entiendes lo que estoy diciendo, la propia ley está diciendo que vendrían a ser parte de ese pueblo personas que no eran del pueblo de Israel, pero que por la gracia de Dios serían circuncidados. Lo que está sucediendo y lo que Dios está demandando debía ser llevado al momento. Lo que estoy diciendo es que el acto proclamaba, testificaba, profetizaba que lo que Dios iba a hacer. Que entre ese pueblo que Dios escogió, que entre esas naciones que serían benditas, no solo serían algunos del linaje de Abraham conforme a la carne, entrarían extranjeros, gentiles, que Dios también por su gracia permitiría, no, Él actuaría para circuncidar el corazón. Por eso debe ser circuncidado el nacido en tu casa, versículo 13.
y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, ahora viene, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, obviamente la que fuera, será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Ellos lo tomaron literal y lo siguen viendo literal. Y lo que sucedió en el momento fue literal, pero testificaba de una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es la que el pueblo está siendo confrontado con Moisés. Moisés es tanto, escuche bien, ya voy a terminar. Moisés es tanto el autor de Génesis en términos de ser usado por Dios, para que vea la relevancia. Moisés es tanto el autor usado por Dios, inspirado, para leer lo que acabamos de leer. Pero es el mismo hombre inspirado por Dios para decirle al pueblo en Deuteronomio 29:4 que sin la circuncisión del corazón no hay salvación. ¿Cómo es posible? ¿Hay contradicción en la Escritura? Moisés cambió de doctrina. Tenía una doctrina israelita tradicional en Génesis capítulo 17 y con el pasar del tiempo cambió y ahora ve que la circuncisión no ha cambiado. ¿Y qué es lo que cambia? Le explico y oro para terminar. Luego seguimos, todavía nos queda mucho camino aquí. Que la revelación de Dios en la Escritura se da de manera progresiva. ¿Qué significa que la revelación se da de manera progresiva? Para empezar, revelar significa descubrir, mostrar algo que no se veía o que no se entendía. Pero Dios no puede darnos de sopetón. Véalo como un niño. Déjeme ver como un cuadro para explicárselo sencillo que usted lo entienda. Cuando los niños nacen, son niños y tienen hambre y requieren comida. Necesitamos comida para toda la vida. Pero usted no le puede mandar un taco con chile. Él no puede comérselo, él no puede digerirlo, lo mata. Y la revelación de Dios se va dando de manera progresiva. Va mostrando su luz. Va ella misma dándonos el significado. Va interpretándose. Va arrojando mayor luz. Hasta que la luz y el conocimiento es claro y lo vemos en Cristo. Cuando uno es pequeño o niño, ¿se queda en qué? En esa revelación que se limita, que fue lo que pasó con el pueblo. Ellos están citando la Escritura, pero se limitan a ver algo que sí Dios mandó. No podemos negar que Dios mandó al pueblo a circuncidarse. No podemos negar que Dios dijo al octavo día, no puede pasar el octavo día sin que un varón sea circuncidado, entregado a mí, consagrado a mí. No podemos negarlo. No podemos negar que la Escritura dice que esa circuncisión era tan vital e importante que sin ella no podían contar ese nombre de ese niño como parte del pacto. No podemos negarlo. Pero el significado no era que haciendo eso físicamente y solo físicamente ya eran parte del pueblo. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho. Cuando Moisés les dice en Deuteronomio 29:4 que se tienen que circuncidar o que Dios tiene que actuar en el corazón, cualquiera puede haberle dicho a Moisés, oye, espérate un momentito, ya nosotros somos parte del pueblo del pacto. Los que estamos aquí estamos circuncidados. ¿De qué tú hablas, Moisés? Ya obedecimos a Dios. Nuestro pacto es perpetuo. ¿Por qué si nuestro pacto es perpetuo, ahora tú nos estás diciendo que nuestra vida y nuestra condición de vida podría cambiar si nosotros violamos el pacto?
Porque es perpetuo, es para siempre. ¿Por qué hablas de que nuestro corazón debe cambiar cuando lo que Dios mandó fue solo circuncidar el prepucio? ¿Por qué nos pides que lo hagamos ahora? Algunos tenemos 30, 40, 50 años. Cuando nuestro prepucio fue quitado al 8º día. ¿De qué hablas, Moisés? Moisés hablaba de lo que debía ocurrir y lo que de hecho ocurrió en Abraham. No hay salvación sin regeneración. No hay manera de llegar a Dios cumpliendo la Escritura. La ley nos condena, pero la ley también nos lleva al Salvador. Porque es la ley misma la que nos culpa, pero es también la ley la que nos dice que podemos ser perdonados por medio de un sacrificio estipulado en la misma ley. Y ese sacrificio estipulado en la misma ley, por el cual los hombres podrían ser totalmente perdonados y aceptos para con Dios, es Cristo. Pero el pueblo no pudo entenderlo. Se quedaron en la superficie, creyendo como algunos siguen creyendo hoy, que si Dios demanda algo es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y arrogantemente usted los va a ver diciendo, si Dios dice que debemos hacer algo es porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Pues ¿sabe qué? Dios nos dice que debemos hacer muchas cosas y la verdadera razón por la que nos dice en la ley que debemos hacerlas es número uno, porque Él es quien manda y Él es santo y Él lo dijo y Él es quien dice cómo se deben hacer las cosas. Pero en segundo lugar, para demostrarnos que nosotros no tenemos la capacidad de adorar a ese mismo Dios que nos exige que lo debemos adorar. Qué contradictorio. Pero esa misma contradicción o esa paradoja es la que lleva a esos que Dios en su gracia escogió para salvar, a ese pueblo que Dios vino a redimir por medio de Cristo, a ese pueblo que el Espíritu Santo cambia el corazón para que puedan ver. A ese pueblo, esa palabra los conduce como ayo, en Gálatas capítulo 3, al Salvador que es Cristo. A los demás los deja en su humanismo, en su doctrina del libre albedrío y en su salvación de una mezcla de obras con fe. La salvación en la Escritura es gracia de principio a fin, donde las obras que lleva a cabo el que es salvo son el resultado de la gracia. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, le damos gracias en este día, en este culto, en este tiempo, en este espacio, por su bendita palabra. Ayúdenos a poder entender los aspectos que puedan ser confusos de la ley. Yo confío, Dios Padre Santo, que su Espíritu pueda llevar entendimiento al corazón de su pueblo y edificación. Pues aquellos que hablamos, intentamos declarar su palabra, aunque confiamos y nos depositamos en sus manos para ser instrumentos suyos, somos instrumentos frágiles, somos instrumentos que no damos el grado, somos siervos, dice su palabra, inútiles. Bendiga a su pueblo con la bendición, oh Dios, que solo usted puede darnos. Y que su palabra pueda llevarnos una vez más a ver la gracia suya a favor nuestro en Cristo. El cómo si la ley nos condenaba y hemos sido confrontados con que ninguno de nosotros jamás daría el grado, ¿por qué hoy sentimos gozo e insatisfacción al hablar de su palabra, al buscar cumplirla? Por la obra maravillosa que usted ha hecho en el corazón. Solo tú, oh Dios, podías intervenir en nuestro corazón. Ese corazón que nos indisponía con ojos que no pueden ver,
con oídos que no quieren escuchar, no quieren prestar atención, se rebelan. Y con esa voluntad que está lista, como leíamos en la tarde al principio en Labios de Salomón, muy dispuesta a buscar placer, contentamiento, gratificación y así sucesivamente en muchas áreas de la vida, pero no en usted. Damos gracias, Señor, porque por medio de la obra de su Espíritu en nuestro corazón, nuestros ojos han sido abiertos, nuestros oídos pueden escuchar, nuestra voluntad ya no está cautiva al pecado y puede buscar de corazón la santidad. Damos gracias, Dios, porque aunque no somos todo lo que deberíamos ser, creemos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Damos gracias en Cristo Jesús entonces, en todo y por todo. Amén. Amén.